Ahora, este es el día que el mundo llama la Pascua de Resurrección. Presumo que muchos de ustedes vieron el programa de televisión de esta mañana y no sé cuánta gente se enojó por esto. No sé cuántos lo sintonizaron porque no les gustó y tampoco sé cuántos han respondido y escrito pidiendo literatura, pero lo sabremos después, pero espero que sea un buen número. Pero hoy aquí no es la Pascua de Resurrección, hoy es el primero de los días santos anuales y el principio. Bueno, ayer o anoche en realidad fue el comienzo de los 7 festivales anuales. Ahora Dios ha dado a la iglesia 7 festivales anuales y también 7 días santos anuales y no coinciden enteramente. Por ejemplo, la Pascua Noche fue uno de los 7 festivales, pero no es un día santo, pero es algo muy sagrado y debería decir servicio santo. Pero, ¿por qué Dios nos da estos 7 festivales anuales? No sé de alguna otra iglesia sobre la tierra que los observe. Hace 54 años cuando fui desafiado. Ahora 54 años y medio. Y en aquel tiempo no sabía mucho acerca de la Biblia. Yo había sido criado en una escuela dominical e iglesia respetable. Todo lo que sabía sabía que hay un Dios y pensaba que lo sabía. Bueno, ellos me lo dijeron. Tuve una membresía de primogenitura en la iglesia, cualquiera que fuese. Nadie tenía una membresía de primogenitura en esta iglesia, y también pensaba que yo era un alma inmortal, y pensaba que si era bueno iría al cielo cuando muriese, y si no, me rostizaría para siempre en el infierno, pero jamás ardería del todo. Pero fui desafiado y tuve que comenzar a estudiar la Biblia. También fui desafiado sobre la doctrina de la evolución, así que comencé a estudiar a Darwin, Huxley, Hegel y Spencer, algunos de los evolucionistas modernos, y aún a Lamarck y Laplace antes de Darwin. Sus escritos eran convincentes necesariamente, o no encontrarían aceptación de esta doctrina en prácticamente el mundo entero intelectual de la educación superior. Es una doctrina que realmente no pueden creer en ella y creer en Dios. Allí dice que no hay Dios porque la evolución es el intento ateo de explicar la presencia de una creación sin un creador, ningún creador, ni una mente maestra. Todas las cosas que vemos, todo el diseño, el maravilloso diseño de la naturaleza, todo lo que sucede en un cuerpo animal, un cuerpo humano, un mecanismo maravilloso, solo sucedió. Nadie lo pensó, ninguna mente humana podría pensar en algo como esto, de todos modos porque una mente humana no es bastante brillante. Así tuve que comprobar si Dios existe o no, y lo comprobé a mi satisfacción y lo comprobé para satisfacción de unos pocos ateos, pero cuando vine a estudiar la Biblia encontré que decía cosas que yo no creía. Al principio no podía estar de acuerdo con ella porque suponía que lo que se me había enseñado en la iglesia y en la escuela dominical era verdad. Todos creen lo que siempre oyeron, lo que siempre se les enseñó, lo que leen, lo que creen sus compañeros. Casi todos creen cosas como estas. Yo lo hice. Comencé a ver que la Biblia dice justo lo opuesto de lo que creería y lo que se me había enseñado. Fui a la Biblia y chequé un poco más y encontré que la Biblia no se contradice y es absolutamente veraz. Dentro de 6 meses había llegado a comprobar que Dios existe. Tuve que tener pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios en sus escritos originales. Puede haber unos pocos errores en cualquier traducción. Hay muchas traducciones y hay miles de copias del hebreo y del griego original, y así y así. Y así podemos llegar a la verdad exacta en cualquier texto o en cualquier versículo si queremos. Por supuesto, algunas personas no tienen tiempo suficiente, están demasiado ocupados haciendo nada o perdiendo el tiempo. Pero yo estaba siendo desafiado sobre el sábado semanal. Mi esposa, la esposa de mi juventud, había tomado el sábado semanal. Dijo que lo sacó de la Biblia.
Yo le dije, la Biblia dice, guardarás el domingo. Ella dijo, enséñame. No pude, pero traté de hacerlo. Ella dijo, ¿cómo sabes que la Biblia lo dice? Le dije, porque todas las iglesias observan el domingo y ellas sacan su doctrina y sus creencias de la Biblia. Pero tuve que encontrar que la sacan de otro lado, que la Biblia dice precisamente lo opuesto y ellos están predicando precisamente lo opuesto de lo que la Biblia dice y enseña. Tuve esa experiencia, mi cabeza estuvo nadando por un rato. Me hizo pensar de la manera en que las mujeres acostumbraban a tener la limpieza de la casa en primavera. Todo estaba patas arriba y polvoso y sucio y todo confundido por un rato hasta que me enderecé y las puse otra vez en su lugar. Así es como estaba mi mente. Yo estaba listo para aceptar el sábado porque lo encontré comprobado en la Biblia y no el domingo. Después encontré un texto en Colosenses 2:16 que me alteró. Tenía que ver con los sábados anuales o días santos. Oh, gracias, no es lo que uno usa. Pensé que lo haría. Muchas gracias. Bueno, ahora me trajo lo correcto. Solo tendré que decírselos. Estoy contento de que mi mente no se esté deteriorando como mi audición y mi vista, pero tengo que usar diferentes lupas de potencia distinta. La que uso, la más potente, solo me muestra un punto pequeño. Así no puedo ver mucho, así que uso otras que cubrirán una amplia cantidad de espacio, más tipos donde yo pueda, pero no es tan potente. Pero no puedo usar esta lupa. Solía ser potente cuando conseguí la presente Biblia. Es una Biblia grande y pesada. No es la Biblia que solía usar. No necesitaba lupa, la podía leer. Y ahora tengo que tener una lupa y aún la primera no me funciona y tengo que usar esta. Así que perdonen esta interrupción, quise explicarles esto. Aprenderán que soy humano como ustedes y todos lo somos. Si ven a un líder que no sea humano sino divino, no lo van a encontrar en este tiempo ni en esta era. Todos somos pecadores, salvados por la gracia de Dios, o siendo salvados, yo diría. De todos modos, vengo a encontrar que este versículo particular no quita estos días. Pensé que los quitaba porque siempre asumí que quitaba los días santos anuales o sábados anuales. Yo había estado leyendo alguna literatura de los adventistas del séptimo día y otra literatura y todos lo decían. Bueno, dije, si lo dice, quita también el sábado semanal porque todos son mencionados aquí juntos. Y después encontré cada lugar en la Biblia donde todos estos días son mencionados juntos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y en ningún lugar está hablando acerca de quitar estos días, solo está hablando acerca de las cosas que acostumbraban hacer en algunos de estos días, que eran un sustituto para la sangre de Cristo, y nosotros, por el Espíritu Santo, ya no hacemos algunas de estas cosas en estos días. Después vengo a ver que debemos guardar los días santos anuales. Yo no entendía aún acerca de los festivales, no entendía acerca de la fiesta de tabernáculos, no entendía por qué. Pregunté por qué, siempre quise saber por qué acerca de todo, pero no sabía por qué. Solo sabía que Dios dice, ¡hazlo! Encontré estos días ordenados para siempre. Encontré que Cristo los observó, que los apóstoles primitivos los observaron, que la iglesia los observó. Bueno, entonces, ¿en dónde se salió la iglesia del carril? Entendí que en algún momento lo hicieron. Solo sabía que Dios dice, ¡hazlo! Así lo hice. Esto fue hace 54 años y desde entonces lo he estado haciendo y desde entonces un montón de ustedes se han unido a mí. Por los primeros 7 años solo mi esposa y yo observamos esos días. Ninguna iglesia sobre la tierra lo estaba haciendo.
Yo llevé este conocimiento a la era de Sardis de la iglesia. Se rieron con desprecio, no lo aceptarían, eran hostiles contra la idea, aún contra las escrituras. Aceptarían la verdad que tenían, guardaban el sábado semanal, pero no irían adelante. Hermanos, les digo, si aceptan solo lo que han recibido y no van a aceptar más verdad, aquí se detienen de aprender, han detenido su experiencia entera con Dios y comienzan a morir en vez de vivir desde ese entonces. Dios llamó a Abraham y dijo: vete de este país en donde estás y de todas las luces brillantes de Babilonia aquí y ve a una tierra que te mostraré. Es un tipo de tierra desolada allí, no es como Babilonia. Pero Abraham no dijo: bueno, ¿por qué dices que tengo que ir allí? No dijo: bueno, ¿no puedo ir en otro tiempo? No dijo: no quiero así, no iré. Solo dice: Abraham se fue. Eso es todo. Este es el por qué Abraham es el padre de la fe y por qué Dios hizo todas las promesas que se aplican a ustedes y a mí, a Abraham. Bueno, yo tuve que hacer lo mismo, no entendía por qué, pero hoy voy a preguntar por qué. Pienso que un montón de ustedes no saben por qué observamos estos días. Hay una razón. No voy a ir hoy a una disertación acerca de los días de panes sin levadura. Quiero decirles por qué Dios nos dio todos los 7 festivales anuales con sus 7 días santos anuales en ellos. Hay 2 días santos en estos 7 días de panes sin levadura. Ahora son un festival, los 7 días de panes sin levadura, pero hay 2 días santos. La Pascua es un festival en un sentido, es uno de los 7 festivales, pero no es un día santo. Pensamos de 2 días en la fiesta de tabernáculos, pero no. La fiesta de tabernáculos es de 7 días y el último día, que es un día santo, es un festival aparte, junto. Ahora el mundo nada conoce de esto, el mundo observa en su lugar hoy la Pascua de Resurrección, y la Pascua de Resurrección no tiene significado. Dicen: bueno, Cristo resucitó en este día, pero no significa algo para ellos, y Jesús no resucitó en domingo. He tenido 2 programas hace una semana y después otra vez esta mañana, y estará otra vez esta noche a las... Creo que a las 8:30 esta noche, no estoy seguro, el mismo programa que vieron esta mañana, yo presumo. Los festivales de Dios conciernen con la cuestión de por qué puso Dios seres humanos en la tierra. Ustedes saben, para mí es una cosa divertida. No puedo entenderlo. La mayoría de la gente no está preocupada acerca de por qué nacemos. No están preocupados acerca de por qué viven. ¿Cómo llegamos a estar aquí? ¿A dónde estamos yendo? ¿Cuál es el propósito? O si solo llegamos por una evolución sin propósito, por fuerzas residentes y no por algún ser que pensó en esto. Pero Dios puso a los humanos en la tierra y nos puso aquí por un propósito. En el mundo ahora hay una dimensión faltante gigantesca en conocimiento. Tenemos instituciones educativas por todo el mundo, tenemos nuestra educación superior, se enorgullecen en la educación superior, sí, se vuelven muy profesionales en educación superior, están llenos de vanidad, de autoimportancia, pero están medio horneados. Solo tienen allí la mitad, sus mentes están allí solo a la mitad, y cuando llegan al conocimiento tienen menos que la mitad de todo lo que hay y que deberían tener. Les daré un pequeño ejemplo. En la década de los 60, el fondo de conocimiento del mundo se duplicó, pero los problemas del mundo, y problemas y males también, se duplicaron. Ahora, por supuesto, el conocimiento adicional no ocasionó los problemas adicionales, pero no solucionó los otros que ya teníamos. Hemos hecho grandes progresos en el mundo.
mecánica, materialísticamente, pero nuestros problemas han escalado hasta ser más grandes hoy que en cualquier tiempo de la historia, excepto los de antes del diluvio. Jesús dijo, como en el tiempo del diluvio, así será ahora. Y es ahora. Hay una gigantesca dimensión faltante en la educación. Nuestros logros en el mundo son materialistas. La mente humana puede pensar materialmente, pero nuestros problemas son espirituales en naturaleza y nuestras mentes no pueden pensar espiritualmente. Las cosas espirituales son mucha tontería para la mente promedio. El mundo evitará la religión y cualquier cosa espiritual. Solo están involucrados con lo físico y material. El mundo está ignorante del propósito de la vida humana. El mundo está ignorante del potencial humano, el increíble potencial humano, y el mundo nada sabe acerca de esto. No saben por qué estamos aquí, no saben a dónde estamos yendo, no saben cómo entenderlo, no saben algo acerca de esto, no saben a dónde vamos y no conocen el camino, han perdido su camino y van por el camino erróneo. Es como... Lo he dicho unas pocas veces, todos lo oyeron una u otra vez. Aquel viejo chiste acerca de las buenas y las malas noticias, acerca del piloto de aeroplano, y por supuesto todo es ficticio porque ningún piloto de aeroplano sería como este, que dijo, damas y caballeros, este es su capitán hablando, y tengo buenas y malas noticias, les daré primero las malas noticias. Estamos perdidos, hemos perdido nuestra ruta, no sé en qué dirección vamos, no sé a dónde vamos. Ahora les diré las buenas noticias, estamos haciendo un tiempo extra rápido. Bueno, esto es verdad en el mundo está perdido, no sabe a dónde está yendo, pero está yendo muy rápidamente. En realidad va a su propia destrucción si Dios no fuese a intervenir, lo que por supuesto hará. Dios tiene un muy gran propósito y el gran propósito de Dios es reproducirse a sí mismo. Dios está creando de la materia física seres humanos que tendrán una creación espiritual y últimamente serán cambiados de físicos a espirituales y se convertirán en seres espirituales nacidos, se convertirán en seres Dios tal como es Dios. Dios es una familia y Dios está reproduciendo a sí mismo y va a ser una familia muy grande uno de estos días. Y el propósito de Dios es hacernos como Él es. Es la creación comenzando con gente hecha de materia, salida del polvo de la tierra e induciéndonos dentro del carácter de Dios. Es el carácter santo y justo, que es la habilidad para discernir la verdad de la falsedad, los verdaderos valores, recto y erróneo, para escoger lo recto, aunque tengan cada jalón y cada tentación de querer ir por el camino de lo malo, para tener el carácter de resistir lo malo e ir por el camino recto aún en contra de su propia voluntad. Pero llamar a Dios pidiendo la ayuda que necesitan porque no tienen el poder ni la fuerza suficiente para hacerlo. El único que puede vencerse a sí mismo, al mundo y al diablo. Pero es un largo proceso y no hacemos todo a la vez. Toma largo tiempo, toma el lapso de una vida y pienso que aún estaremos venciendo y estaremos mejorando en la resurrección. Pero Dios nos dio 7 festivales anuales para enseñarnos cada año. Nos recuerda cada año una y otra vez de su maravilloso plan maestro para lograr ese propósito, para hacernos como Dios es, para convertirnos de seres humanos a seres Dios, del tipo de carácter que tenemos al carácter divino, santo, justo que Dios tiene. Ahora, para mostrarles esto, no voy a pasar mucho tiempo en solo los días de panes sin levadura.
Entendemos esto cada año y dejaré esto a los otros ministros, y ciertamente necesitamos esta lección de sacar el pecado de nuestra vida. Ninguno de nosotros lo ha logrado aún ampliamente. Aún tenemos que trabajar en esto, pero quiero darles el significado total. Así que voy a comenzar en el principio, y el principio no es Génesis 1:1. La persona promedio, si le preguntan en dónde comienza la Biblia, dirá Génesis 1, versículo 1. Pero en el orden de secuencia de tiempo de lo que tuvo lugar primero, este no es el comienzo. El comienzo es Juan 1, versículo 1 en el Nuevo Testamento. Juan 1, versículo 1, 2 y 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, el verbo viene de... Originalmente fue escrito en idioma griego, y la palabra aquí usada era logos, pero significa palabra, significa vocero, el único que habla, pero es el nombre de una persona divina, y esta persona era llamada el Verbo, el vocero, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo mismo era también Dios. Ahora ustedes tienen dos seres, allí está el Verbo y allí está el otro con él, que es Dios. Tienen dos seres y ambos son Dios, porque el Verbo también es Dios. El mismo estaba en el principio con Dios. Ahora, ¿qué tan lejos está el principio? La Biblia no nos lo dice. Pudo haber sido millones de veces trillones de años, no lo sabemos. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada que ha sido hecho fue hecho. Leemos ahora en el versículo 14, el Verbo se hizo carne y moró entre nosotros, y encontramos que se convirtió en Jesucristo. El único que originalmente era el Verbo había existido por siempre, eternamente. Jamás hubo un tiempo cuando él no existiese, no tuvo padre ni madre, no hubo un tiempo cuando naciese, siempre ha existido. Su mente no lo acepta. Creo que tendrán que aceptarlo. Todo lo que la Biblia dice es verdad. Ahora, déjenme ver. Es el capítulo 3 o 4 de Efesios. Leerán cómo Dios el Padre, creó todas las cosas por Jesucristo. Él es el Verbo, y Dios hizo la creación a través de Cristo, y Cristo es el Verbo que habla, y el Espíritu Santo es el poder que actúa cuando Él habla, y lo hace. Pero solo hizo lo que el Padre le dijo que hiciese. Así ustedes tienen al Padre, tienen al Hijo, y tienen el poder del Espíritu Santo, todos en creación. Ahora entonces, Dios creó ángeles antes que crease todo lo demás. Creó seres espirituales. Dios está compuesto enteramente de espíritu, y al principio no había materia, no había universo material, justo nada había. Pero Él creó espíritu y creó seres espirituales llamados ángeles. Y cuando pasamos a Génesis 1:1, es algún tiempo más tarde, y leemos, en el principio Dios, y aquí la palabra para Dios es Elohim, es un uniplural, significa más de una persona, significa las mismas dos personas de las que les leí precisamente en Juan 1:1. El Verbo y Dios crearon los cielos y la tierra. Ahora en Job, el libro de Job, capítulo 38, quiero que noten algo aquí. Entonces respondió el Eterno a Job desde un torbellino y dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job había construido un gran edificio, justamente había construido la gran pirámide, como cuestión de hecho. El único edificio donde la piedra principal es la superior y que aquí es mencionada. ¿Sobre qué están fundadas sus bases?
¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Ahora, sobre la gran pirámide, la piedra de arriba jamás fue puesta, pero en la tierra sí, y todas las estrellas de Dios, aquí estrellas otra vez, como dije ayer, son un símbolo para ángeles, y todos los santos ángeles gritaron de alegría. Ahora Dios había creado primero ángeles. Los ángeles ya estaban allí cuando Dios creó la tierra, pero no solo creó la tierra, creó los cielos y la tierra, y leerán donde creó el universo entero al mismo tiempo. Ahora no sé qué tanto fue. La gente piensa que todo este primer capítulo fue hace 6000 años. No es verdad. Leemos en Génesis 1, versículo 1, la tierra estaba, o la palabra estaba, en otros lados es traducida, se convirtió, y para ser de esta manera tuvo que convertirse de este modo. La tierra se convirtió desolada y vacía. Las palabras hebreas aquí son tohu y bohu y significan caótica, en confusión, deteriorada, desolada y vacía. Significan que... ¿Cuál es la palabra que quiero? De todos modos, la tierra tuvo... Bueno, me acordaré de la palabra un poco más tarde. Ahora el gobierno de Dios fue establecido en la tierra, ya había estado, y Dios había puesto ángeles en la tierra. Gritaron de alegría en la creación de la tierra, porque iba a ser su morada, su casa. Y Dios estableció un gobierno sobre ellos, fue el gobierno de Dios. Para los primeros seres creados, Dios estableció su gobierno. Un gobierno regula su estilo de vida. Todo gobierno está basado en una constitución básica o una ley básica que siempre tiene que ver con un estilo de vida y las regulaciones de ese estilo de vida entre aquellos regidos por el gobierno. Ahora había un trono en la tierra en aquel tiempo. Así llegamos ahora a Isaías. Esperen ahora un minuto. Me estoy adelantando. Quiero explicar primero otras pocas cosas. Dios había creado ángeles. Después los ángeles estaban allí gritando de alegría cuando Dios creó la tierra. Puso su gobierno sobre los ángeles. Había un trono en la tierra. Así queremos pasar ahora a Isaías. Isaías 14 y comenzando con el versículo 12. Hablando de un superarcángel dice... ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Uno de los 3 arcángeles que Dios había creado. Ellos eran más altos que ángeles ordinarios, de poder más grande, de mente más grande, de habilidad más grande. El tipo de ser más grande que Dios pudiese crear o que jamás creó del que hubiésemos sabido. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, o ángeles de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esta es la única cosa en la Biblia, el único lugar en la Biblia que les da alguna idea de dónde en el cielo está ubicado el trono de Dios, en los lados del lejano norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él iba a tomar el universo entero y a tomar el gobierno de Dios. Es una cosa divertida. Algunos otros humanos han tratado de tomar el gobierno de Dios aún en esta iglesia. Esto es lo que Lucifer quiso hacer y que lo convirtió en Satanás el diablo. Así se rebeló y se volvió al pecado. Ahora vayamos más adelante aquí en Ezequiel 28 y lo encontramos comenzando aquí en el versículo 14. Tú, querubín grande, protector, dice Dios,
Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Era perfecto, pero fue creado, un ser creado, hasta que se encontró en él iniquidad, pero fue derribado, guió a los ángeles al pecado. Regresando ahora al Nuevo Testamento, en segunda de Pedro, capítulo 2, el 4 versículo, leemos acerca de los ángeles que pecaron, que lo siguieron en su pecado, en rebelión contra el gobierno de Dios. El gobierno de Dios fue establecido en la tierra, está basado en una ley, y esa ley es la ley de Dios, y esta ley está resumida en una palabra, amor. Pero para el hombre está ahora dividida en dos divisiones, amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. El principio fue el mismo sobre los ángeles, amor unos a otros y amor antes que todo hacia Dios y obediencia a Dios. Los ángeles que pecaron fueron arrojados al Tartarú. Debe ser que es un lugar de restricción, el único lugar en la Biblia en que la palabra original Tartarú es usada en griego. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Así que viene un juicio sobre los ángeles. Incidentalmente, ¿ha notado que nosotros en la iglesia vamos a juzgar a los ángeles? También tienen un día de juicio venidero. Nada se dice acerca del antiguo Lucifer o Satanás llegando a un tiempo de juicio, pero los ángeles bajo él lo tendrán, y el juicio no es un tiempo de condenación y castigo. Juicio es de prueba, como si usted tendrá que ser condenado y castigado, o si usted va a recibir salvación eterna y vida eterna. Así, quizá haya esperanza para los ángeles caídos, y nosotros vamos a juzgar ángeles. Muy bien, ahora regresemos a Génesis 1 y versículo 2. Un resultado de este pecado de los ángeles sobre la tierra y Lucifer y bajo Lucifer. Llegamos al versículo 2. Y la tierra estaba, o se convirtió, desordenada y vacía. Estaba en un estado de decadencia. Ahora decadencia no es un estado creado. Ustedes no crean algo que sea decadente. La decadencia es algo que tuvo que tener lugar después de la creación, una situación podrida y decadente. Esto es en lo que la tierra se convirtió, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Allí había estado la luz, la verdad de Dios y el camino de Dios son luz, y para nada hay tinieblas. Pero Satanás es el autor de las tinieblas, y así la tierra entera fue cubierta con tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahora, justo en ese punto, quiero que noten ahora el Salmo 104. El Salmo 104 y versículo 30. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Dios renovó la faz de la tierra, se había vuelto decadente como resultado del pecado de los ángeles. Esto pudo haber sido billones y billones de años. Son inmortales, no solo viven 70 años. Los ángeles fueron hechos para vivir eternamente. Tienen vida en sí mismos, están compuestos de espíritu, así que no pueden morir. Regresando otra vez a Génesis. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Noten aquí, había tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios. El único que lo hizo al decirlo fue el Verbo. El vocero dijo, sea la luz, y vio Dios que la luz era buena. El Espíritu de Dios estaba allí sobre las aguas, y el Espíritu de Dios es el poder que trajo la luz, y Dios separó la luz de las tinieblas. Después, en 6 días, Dios renovó la faz de la tierra para el hombre.
fue sólo una renovación de la tierra y haciéndola lista, y era bella de la manera en que Dios la renovó, pero el hombre también la ha destruido. Los hombres la han contaminado, pervertido, arruinado todo, cada cosa material y todo de esta tierra en que el hombre ha puesto sus sucias manos. Los ángeles trajeron desolación a esta tierra, ruinas y decadencia. Los hombres han hecho la misma cosa, porque los hombres han sido motivados por Lucifer, el ángel caído, quien se ha convertido en Satanás, el diablo. Ahora, en el versículo 26, después que Dios renovó la faz de la tierra para el hombre, encontramos que el eterno Dios dijo: hagamos. Vean ustedes, no dijo haré, sino hagamos. Esto incluye a Dios y al Verbo, y es el Verbo quien está hablando ahora. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora Dios había hecho el ganado conforme a la semejanza del ganado y al género del ganado. Hizo perros conforme al género perro, elefantes conforme al género elefante y peces conforme al género de los elefantes. Pero ahora Dios dice: hagamos al hombre conforme al género de Dios, conforme a nuestro género. El hombre fue hecho a imagen de Dios, en la misma forma y apariencia de Dios, pero el hombre fue hecho de materia y no de espíritu. El capítulo 2 y versículo 7 de Génesis. Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hecho del polvo de la tierra, no de espíritu como los ángeles, pero cuando respiró y sacó aire con su nariz, que fue hecha de la tierra, se convirtió en un alma. Un alma entonces salida de la tierra y un alma que puede morir. Ahora Dios hizo al hombre sin vida. ¿Lo habían pensado antes de esta manera? Dios no hizo al hombre con vida, no le dio vida, le dio una existencia química temporal. Ahora estaba viviendo temporalmente, pero era una vida hecha de la materia, pero no era vida. Había 2 árboles en el jardín de Edén, donde Dios puso al hombre que había creado y con él a su esposa. Y uno de esos árboles era el árbol de la vida, y Dios le ofreció este árbol. Y si hubiese tomado de este árbol, habría tomado vida, y Dios le habría dado vida. Pero él no tenía vida, solo tenía una existencia temporal, mecánica, física. Eso es todo. Eso es todo lo que ustedes y yo tenemos, excepto por el Espíritu de Dios a través de la conversión, y el mundo como un todo no tiene esto. Noten ahora los versículos 15 al 17 del capítulo 2. Tomó pues el eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el eterno Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre fue hecho mortal, con una vida temporal, sujeto a tener cesada esa vida, y moriría. Los ángeles no pueden morir, son inmortales, pero el hombre fue hecho para morir. Adán rechazó la vida. Dios le ofreció el árbol de la vida. Adán tomó para sí mismo el conocimiento de lo que es bueno o malo, el conocimiento del bien y del mal, y al así hacerlo, Adán rechazó el gobierno de Dios. El gobierno de Dios que había sido puesto en la tierra con Lucifer en ese trono, y su nombre es ahora Satanás, y aún está en ese trono, y aún está gobernando la tierra y todos los gobiernos de la tierra. Los gobiernos de este mundo están regidos por Satanás el diablo. Se sienta sobre el trono de la tierra.
Adán tomó esta decisión no solo para sí mismo, sino para sus hijos, y sus hijos son el mundo. Toda la humanidad son los hijos de Adán, y él tomó esta decisión por ellos. Así leemos en el capítulo 3 de Génesis, comenzando en el versículo 22. Y dijo el eterno Dios: ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre, y gane vida, gane inmortalidad. Él no tenía vida, estaba muriendo cada minuto que vivía. El morir es un proceso. Toma un promedio de 70 años para que la persona promedio muera. Algunos mueren a los pocos minutos del nacimiento, casi como muerte fetal. Algunos después de unos 2 años. Algunos viven 60, 70, 80 o aún 90 o 100 años, no muchos. Y lo sacó el Eterno del huerto de Edén, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, no fuese que regresase y ganase vida. La humanidad está ahora cortada de la vida. Ahora, hermanos, entiendan este punto, porque las iglesias no lo entienden. No entienden que la humanidad está cortada de la vida, y así también están cortados de Dios. Quiero hacer claro esto conforme avancemos, más de lo que jamás antes lo hayamos hecho. Adán rechazó la vida, rechazó el camino de Dios, rechazó la ley de Dios, la base del gobierno de Dios, que es un camino de vida, un camino que nos hace felices. Dios no nos dará vida inmortal en infelicidad, sino vivirán de la manera que los hace felices. Dios no les dará vida eterna. Adán rehusó hacerlo. Tomó para sí mismo el conocimiento de cómo vivir y fue el camino equivocado para vivir. E hizo esto y tomó la decisión para toda su familia, y ahora Dios meramente respaldó su decisión sacando a Adán y a su posteridad del jardín y prohibiendo una entrada para ganar vida. Así, quiero que noten ahora un poquito del sistema de dualidad de Dios. He mencionado tantas veces que todo lo que Dios hace y su plan están de una manera dual. Hay un primero y un segundo, un antiguo y un posterior. Hubo un primer Adán, hay un segundo Adán. El primer Adán fue hecho de materia, el segundo Adán fue el Señor del cielo, era espíritu. El primer Adán nos dio muerte, el segundo Adán nos dará vida. Me gustaría ahora que noten en Primera de Corintios el capítulo 15, Primera de Corintios 15 y versículo 22. Porque como en Adán todos mueren, cada minuto estamos muriendo, cada segundo que usted vive, usted está a solo un aliento de la muerte, solo un aliento. Si no toman el siguiente aliento, jamás vivirán, estarán muertos. No sé si en 5, 8, 10 minutos, ciertamente. No pueden vivir 10 minutos sin un aliento de aire. Solo están a un aliento de la muerte absoluta. Porque así como en Adán todos mueren, todos tenemos que mirar a esto. También en Cristo todos serán vivificados. Los mismos todos, todo mundo va a ser hecho vivir en Cristo. Ahora está hablando aquí de una resurrección. Este es el camino de la resurrección, porque después que mueran van a vivir por una resurrección a la vida. Pero dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Jesús fue resucitado hace 1950 años. Luego los que son de Cristo. Vean que cada hombre en su propio orden. Cristo, las primicias, después los que son de Cristo en su venida.
Después llegamos al fin, y esto nos explica aquí en 1 Corintios 15, pero otros capítulos y otros lugares de la Biblia lo hacen. Me gustaría ahora que noten otra escritura en esta línea, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ahora la gente no entiende el juicio. Vamos a tener que hablar más del juicio en la iglesia de Dios. No hemos hablado mucho de esto en esta iglesia. Juicio no es condenación y castigo. El juicio es una prueba para ver si van a ganar vida eterna en el juicio de Dios o si van a ser condenados y castigados. Y el castigo es la muerte, y es muerte eterna, y también es la segunda muerte. Porque todos los que mueren en Adán van a ser resucitados como resultado de la resurrección de Cristo, y después el juicio, y la segunda muerte vendrá después de ese juicio. Pero el mundo no está juzgado. El mundo jamás ha sido juzgado, y no están siendo juzgados. Ahora lo pongo de otra manera. El mundo no ha tenido oportunidad de salvación. El juicio no es condenación, el juicio no es un castigo, en realidad es una oportunidad para recibir salvación y vida eterna. Esto es lo que es, pero el hombre fue cortado de esto. El hombre está absolutamente cortado de esto. Ahora Adán había cortado a la humanidad del Espíritu Santo hasta ese juicio. Está determinado que como en Adán todos mueran, así Cristo hará que todos vivan. Está señalado que el hombre muera una vez. Ahora morimos en Adán, pero después de eso el juicio, y somos resucitados a través de Cristo para el juicio, que en realidad es una oportunidad para la salvación. Hermanos, pienso que no han entendido esto. Pude entenderlo a través de los años, pero Dios aún está enseñándome cosas y yo se las estoy enseñando. Ahora, muchos de ustedes jamás han entendido antes esto. Estén seguros de entenderlo. Adán tuvo a la humanidad cortada del Espíritu Santo hasta el juicio, y el juicio aún no ha venido sobre el mundo. El juicio vendrá sobre el mundo cuando sean resucitados para este juicio. Pero a través de Cristo, el juicio se ha abierto a la iglesia cuando vino Cristo. Ahora, entiendan esto, el juicio fue abierto por Cristo, el segundo Adán, justo para la iglesia, las primicias solamente, pero no para todo el mundo. Quiero mostrarles esto, para mostrarles cómo Jesús dijo que ningún hombre podía venir a él, excepto si el Padre quien lo envió nos llamase. Y Dios no está llamando a muchos. El mundo está cortado, el mundo no está siendo juzgado, y el mundo está engañado, y el mundo está gobernado por Satanás, y el mundo está engañado y yendo por caminos falsos en vez del día santo de Dios hoy. Están teniendo su Pascua de resurrección pagana. Ahora todos van a conocerlo mejor un día. Ahora no lo saben y usted no puede convencerlos ahora. Usted estaría hablando a oídos sordos si trata de convencer a alguno de ellos porque usted no puede hacerlo. Yo lo he tratado y no he tenido éxito. Dios llamó a algunos de ustedes y así oyeron cuando oyeron la voz, pero el juicio fue abierto a aquellos que Dios llamó al tiempo de la iglesia y nosotros solo somos las primicias. Entiendan ahora esto. A través de Adán el mundo fue cortado, pero a través de Cristo el juicio fue abierto a la iglesia y más tarde será abierto a todos. Pero solo está abierto a la iglesia con mucho y hay una razón para esto. Ahora Dios llamó a la iglesia del Antiguo Testamento a través de Moisés, pero no fueron llamados a juicio. Fueron meramente su nación sobre la tierra y como iglesia fueron llamados la congregación de Israel. Y son llamados la iglesia en el desierto.
Pienso que está en el capítulo 7 de Hechos en el Nuevo Testamento, pero no fueron juzgados, no tenían el Espíritu Santo, no se les ofreció vida eterna, no fueron juzgados. A menudo nos hemos preguntado por qué Dios llamó a Israel, por qué los llamó y no les ofreció salvación alguna. El juicio aún no ha venido sobre ellos, pero Dios quiso darles su gobierno, sus leyes, para ver si el hombre, con Satanás aquí en el trono, jamás iría por el camino de Dios, e Israel jamás lo hizo, aunque tuvieron su ley, tuvieron su verdad. Ahora, la existencia física, esta existencia química material que tenemos, respirando aire, un corazón bombeando sangre, y tienen que vivir reabasteciéndose a ustedes mismos. Usualmente lo hacemos 3 veces al día con comida y agua, pero esto solo nos da una existencia temporal yendo y viniendo todo de la tierra. ¿No es así? Justo es lo que hacemos. Pero la vida comienza con Cristo. La vida no comienza con Adán. Adán jamás tuvo vida, solo tuvo una existencia química, y Dios cortó a la humanidad de obtener vida cuando lo sacó del jardín de Edén. Entiendan ahora esto. Adán no tuvo vida. Los hijos de Adán no tuvieron vida. Cristo, el segundo Adán, un hombre espiritual hecho de carne y viniendo en semejanza de carne humana, trajo el Espíritu Santo y la vida a aquellos que Dios mismo escoge y llama por una razón especial y un propósito especial. Así la vida comenzó con Cristo, tal como la existencia física comenzó con Adán. Pero la vida ahora comenzó con Cristo. El plan entero de salvación comenzó con Cristo, no con Adán. Israel tuvo un tipo de esto en sentido de dualidad. Fueron una iglesia, pero no tuvieron el Espíritu Santo, no tuvieron vida, pero tuvieron algunas de las cosas de Dios, tuvieron las leyes de Dios que no pudieron obedecer. Ahora Dios les dio, porque eran la iglesia, 7 festivales anuales para hacer un tipo de plan de Dios para llevar a cabo su propósito de reproducirse y hacer de nosotros seres Dios. Hermanos, les digo que tenemos que darnos cuenta qué tremenda cosa tuvo Dios en mente para nosotros y tuvo en mente para Adán. Adán pudo haberse convertido en ser Dios, pero rechazó el árbol de la vida y quiso tomar las cosas por sí mismo. Se fue por el lado del obtener. Tendría que haberse dado a sí mismo a Dios para tener vida y jamás recibió vida. Pero la vida comienza con Cristo. La iglesia del Antiguo Testamento tuvo un cuadro que no pudieron entender a través de esos días, pero no entendieron el significado de los días santos. Los días santos representan el plan de Dios para cambiarnos de mortales a inmortales, de hombre a Dios, pero el antiguo Israel no los entendió, no pudieron, no tenían el Espíritu de Dios. Muy bien, pasemos ahora a Primera de Corintios 5 y versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, es sacar el pecado de su vida, porque la levadura es un tipo de pecado, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Celebramos esto anteanoche. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Me gustaría a continuación que noten que los festivales son un tipo que fue dado al antiguo Israel. De todos modos no lo entendieron, no supieron por qué lo hacían. No supe el por qué cuando yo comencé, no por varios años, pero finalmente Dios me los explicó, pero tuve primero que obedecer y encontrar el por qué después. Muy bien, regresemos a Levítico ahora, Levítico 23. Estas
Comenzando con el versículo 4, son las fiestas o festivales solemnes del Eterno, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Ahora vienen a su tiempo cada año, no vienen cada semana, vienen de acuerdo a las temporadas. Dios les dio el sábado para el hombre cuando el hombre fue hecho en la creación. En la creación del hombre, esto es, no en la creación de la tierra, sino en la creación del hombre. Pero estas fiestas fueron hechas para la iglesia y fueron hechas cuando Dios levantó la primera iglesia, pero fue solo la iglesia del Antiguo Testamento y a esta iglesia no se le ofreció vida. No tuvieron que venir a juicio aún y el juicio aún no estaba en aquel tiempo, pero les fueron dados estos festivales y aunque no entendieron lo que representaban. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. Ahora, si leen más adelante, encontrarán todos los otros festivales explicados e iré más tarde a estos y también al significado de todos ellos. Pero primero quiero que entiendan el significado de la cosa entera y el propósito de Dios y cómo está trabajando, y así que podamos entender cómo estos festivales explican los 7 pasos mayores en el plan de Dios de redimirnos a través de Cristo. Somos redimidos a través de Cristo. Hemos nacido y puestos en la tierra y dado esta existencia química a través de Adán, pero la vida viene a través de Cristo. Ahora todos estos festivales, incidentalmente, fueron ordenados para siempre. A continuación, pasemos a Éxodo 12 y versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, y así y así. Y los 7 días serán también una fiesta. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones, hablando ahora de la fiesta de los panes sin levadura, por costumbre perpetua. Bueno, los días son todos ordenados para siempre. Vi esto en la primavera de 1927. Yo no entendía por qué, pero dije, si Dios lo dice, voy a hacerlo así, porque yo había llegado a creer en lo que Dios dice y que Dios debía tener una razón por la que dice que debemos hacerlo así. Entendamos ahora un poco más del significado. Primero, la Pascua muestra a Cristo crucificado, que Cristo fue crucificado para remisión de nuestros pecados. Segundo, los 7 días de panes sin levadura representan que ponemos fuera de nuestras vidas el pecado. Ahora, la muerte de Cristo nos limpia del pecado solo al tiempo que lo aceptamos. No nos da licencia para pecar mañana, al día siguiente, al año siguiente. Son solo los pecados del pasado. Consecuentemente, debemos poner el pecado fuera de nuestras vidas. Pero si nosotros en la iglesia, como lo leen en 1 de Juan 1, pecamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esto es, si los confesamos y nos alejamos de ellos, perdonan nuestros pecados y Dios hará lo mismo para todo el mundo a su debido tiempo. El juicio no ha venido aún para todo el mundo y el juicio está ahora sobre la iglesia de Dios, sobre los únicos a quienes Dios está llamando.
La Pascua es la crucifixión, es el memorial, fue un festival mirando hacia la crucifixión de Cristo hasta el tiempo de esa crucifixión, pero de allí él dice, haced esto en memoria mía, y desde entonces ha sido un memorial del hecho que él murió por nuestros pecados. Ahora, esto solo nos reconcilia con Dios el Padre, y es Dios el Padre quien tiene vida para dar. Nosotros no tenemos vida. Recuerden que no nacieron con vida, nacieron con una existencia química, no vida en realidad. Pero Jesús murió para pagar el castigo que ustedes tenían cuando quebrantaron la ley de Dios. Habían pecado contra Dios. Dios es el dador de la ley. Jesús es el juez, Jesús es el administrador, Él será rey en el reino, pero Dios está sobre Cristo y Dios es el dador de la ley, y cuando ustedes han pecado, han quebrantado la ley de Dios. La muerte de Jesús los reconcilia con Dios el Padre, quien tiene vida para dar. Son salvos por la resurrección de Cristo y por nuestra propia resurrección al debido tiempo. Ahora, segundo, los 7 días de panes sin levadura y hoy comienzan. Este es el primer día de los 7 días de panes sin levadura en este año 1981. Simplemente significa poner fuera el pecado de nuestras vidas. Ahora, esto es absolutamente en orden. Déjenme decirles, sacar el pecado de su vida. Quizá encontrarán que tratar de sacar la levadura de su casa es absolutamente una cosa. Noto que algunas de las mujeres en mi casa van por todos lados tratando de encontrar si hay un pedacito de levadura aún en el asiento de las mallas de un tapete y tratan de sacar cada pedacito de levadura de esta casa. Es una cosa muy difícil y vez tras vez encontrarán que aunque saquen toda la levadura de su casa, entonces encontrarán algo de ella allí que habían olvidado, que fueron negligentes y a menudo encontrarán pedacitos aún en su vida que no habían aún sacado, aunque pensaban que sí. Ahora, el tercer festival es el día de Pentecostés. Llegará 7 semanas después. Contemos desde mañana, después del sábado semanal, o comenzando con la mañana, después del sábado semanal. En la Biblia esto me confundió por tantos años porque cada traducción dice contar desde, y cuando cuentan desde un domingo, el primer día después de un domingo es lunes. Un día después de un domingo aún no es domingo, pero es una mala traducción. Cada traducción de la Biblia estaba mal, cuando por primera vez lo estudié hace 54 años, pero encontré que estaba mal traducido y cuentan comenzando desde ese domingo y esto los lleva a un domingo después de 7 semanas. Bueno, como cuestión de hecho, serán 7 semanas desde hoy. En 7 semanas desde hoy será el día de Pentecostés este año, y representa la venida del Espíritu Santo y la primera venida de la vida que Adán jamás consiguió, que ningún ser humano ha tenido, pero vida viniendo a seres humanos a través del Espíritu Santo, juicio sobre la Iglesia. Ahora Jesús dijo en Juan 6:44, ningún hombre puede venir a mí, excepto si el Padre que me envió lo trajese. Y Dios no está llamando a muchos, Dios está llamando a solo unos pocos. ¿Y por qué? Porque debemos aprender a vencer a Satanás, tenemos que vencernos a nosotros mismos y hacerlo ahora, y esto es demasiado para que todos lo hagan. Tendremos que haber sido las primicias, y cuando el juicio viene y la oportunidad para la salvación para todos los demás aún vivos, comenzando con el milenio, no habrá diablo alguno que vencer en torno suyo. No tendrán que vencer a Satanás, pero nosotros sí. Pero no hay escritura que diga que ellos estarán sentados con Cristo en su trono.
pero en Apocalipsis 2:26 y en Apocalipsis 3:21-22, si vencemos, nos será dado poder sobre las naciones y las gobernaremos con vara de hierro. Nos sentaremos con Cristo en su trono, como Él se sienta ahora con su Padre en el trono de su Padre en el cielo. Aquellos de nosotros en la iglesia, pero es mucho más duro para nosotros vencer ahora que para otros en el milenio o para el gran número en el juicio del gran trono blanco después del fin del milenio. Tenemos una tarea mucho más dura, hermanos míos, y no es fácil, pero vale la pena, vale mucho, mucho. Lo supe cuando me di a mí mismo a Cristo hace 54 años, alrededor de este tiempo del año, o un poco antes en el año. Supe que significaba persecución, supe que significaba cada prueba y problemas. Yo conté el costo. Pero miré a la maravillosa recompensa y supe que era la única cosa que era buena y recta y quise hacerlo recto. Pero encontré que era bastante duro ser recto y no siempre he sido tan recto como quisiese, y esto es verdad de cada uno de ustedes. Han tenido la misma lucha, todos la tenemos, pero Dios mira el corazón y la intención interna de lo que son sus motivos y cuál es su propósito y qué es lo que en realidad quieren hacer. Bueno, yo quería vivir el camino de Dios. Así vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y vino para la iglesia, y el día de Pentecostés entonces simboliza a la iglesia, las primicias de la salvación de Dios para recibir vida. Adán no recibió vida, le fue ofrecida, pero la rechazó. Ahora, algunos de nosotros estamos comenzando a recibir vida. Solamente hay algo que pienso que quizá no entendemos bastante bien. Los profetas fueron llamados de Dios y tuvieron el Espíritu Santo, pero ¿tuvieron el Espíritu Santo dentro de ellos? Si no lo tuvieron, tuvieron el Espíritu Santo de tal manera que estarán en la resurrección cuando Cristo venga. Serán atrapados aún antes que aquellos que en ese tiempo estén viviendo en el tiempo de Cristo, que serán cambiados a inmortalidad. Estos son aquellos que tienen el Espíritu de Dios y están en la iglesia. Muy bien, el cuarto de estos festivales es la fiesta de trompetas. Ahora sonaban la trompeta cada mes hasta el mes séptimo y después dejaban de sonar trompetas. Y a la séptima trompeta, que representa la venida de Cristo y la restauración, viniendo la restauración del gobierno de Dios y el reino de Dios. Pero el problema con todo esto es que Satanás está aún aquí y tiene que ser atendido. También en Apocalipsis 2:26 y en Apocalipsis 3:21 y 22, aquellos que venzan estarán gobernando con Dios. Los santos van a tomar el reino y a poseer el reino, como dice Daniel en el 7º capítulo. Ahora, el siguiente festival tiene que ver con Satanás. El festival número 5, que es el día de expiación, que está muy cerca después de la venida de Cristo, un ángel con la llave del pozo del abismo. Bueno, podría leerles esto aquí en el capítulo 20 de Apocalipsis. Va a atrapar a Satanás, el diablo. En el capítulo 19 de Apocalipsis representa la segunda venida de Cristo y el capítulo 20 justo después de la venida de Cristo. Leemos. Juan nos está diciendo lo que vio en visión aquí en esta profecía. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos.
Son aquellos ahora en la iglesia, de la era de la iglesia, que habían sido llamados y que Dios había llamado y estado en juicio, los que recibieron facultad de juzgar, estando ahora para juzgar y vamos a juzgar al mundo, se les da juicio. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no vivirán no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora entonces viviremos y reinaremos con Cristo, rigiendo el gobierno, y ahora el gobierno de todo el mundo, y todas las naciones estarán bajo Cristo y bajo nosotros. El juicio vendrá ahora sobre todo el mundo que quede con vida, y sus hijos que aún no han nacido, pero nacerán durante ese milenio. Pero no habrá diablo alguno, y la ley de Dios saldrá de Sión, y la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren los océanos. Les digo que millones van a venir y a ser salvos cuando esto suceda. Es una representación durante el milenio, y lo celebramos en la fiesta de tabernáculos. Ahora me gustaría ir un poco adelante con esto. En expiación, Satanás es restringido, él es el macho cabrío, no sé, es Azazel o Azazael, o como quiera que sea, no es un chivo expiatorio, sino el macho cabrío que representa al diablo y es llevado lejos a otro lugar. Llegamos después al sexto festival, que es la fiesta de tabernáculos, comenzando con el 15º día del mes séptimo del calendario de Dios, y es precisamente lo que les leí en Apocalipsis 20. El séptimo festival en realidad es el último gran día. Es el tiempo del gran juicio, cuando todos los que hayan vivido ahora, como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. Cristo fue vivificado hace 1950 años, después los que son de Cristo a su venida. Esto va a suceder en los pocos años siguientes. No puedo decirles justamente cuántos, pero no van a ser muchos desde ahora. Otros después. Ahora llegamos otra vez al capítulo 20 de Apocalipsis. Apocalipsis 20, versículos del 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron, o puedo leerlo, e irán todo hasta aquí puesto en pasado, sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos en la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esta será su primera muerte, será la gente nacida durante el milenio, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, o donde fueron arrojados, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto solo incluye al diablo. Después llegamos aquí al 8º día y al final 7º festival. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Aquí está una gran resurrección. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que tenemos y continuamos venciendo, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Así, algunos van a recibir vida. Adán no recibió vida, la mayoría de la gente que ha vivido jamás recibió vida.
Condicionalmente la tuvimos por tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es solo las arras, una especie de pago inicial. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Después de este tiempo habrá otra resurrección de los malvados incorregibles, quienes han sido juzgados, que han sido llamados y que rechazaron el llamamiento, o que han iniciado y cometido el pecado imperdonable o rechazado el Espíritu Santo. Será una resurrección solo para ir a la muerte segunda, y todos aquellos que no reciban y no son juzgados para recibir vida en el juicio del gran trono blanco, irán al lago de fuego, y finalmente tendrán la segunda muerte, y esto completará el programa de Dios. Ahora Dios está construyendo carácter en ustedes y en mí. Este es el propósito de esta vida y de estos días santos anuales, que meramente representan 7 pasos anuales de cómo, a través de Cristo, Él comienza a darnos vida. Pero, ¿cómo obtendremos esta vida? Tenemos primero que arrepentirnos, y arrepentirse es volvernos de nuestro camino y volvernos al camino de la ley de Dios y del gobierno de Dios, porque todo lo que se va a restaurar es el gobierno de Dios en esta tierra. Ahora los gobiernos de este mundo todos están manejados por Satanás, pero el gobierno de Dios ha sido establecido en la era de Filadelfia de la Iglesia de Dios. El gobierno de Dios no fue establecido en la era de Sardis cuando llegué por vez primera entre esta gente. El gobierno de Dios no estaba allí, pero Dios ha establecido el gobierno de Dios en esta iglesia, y este es un tipo de gobierno de Dios real, completo, que estará sobre cada nación y cada persona en la tierra cuando Cristo venga y el diablo sea quitado. Mientras tanto, el juicio está sobre nosotros. El juicio ha comenzado en la casa de Dios, no ha comenzado para el mundo aún, y el mundo no ha sido llamado aún. El hecho de que el juicio esté sobre nosotros no es una condenación, es una oportunidad para salvación. Ahora, ayer en la tarde fui al capítulo 25 de Mateo, las 10 vírgenes. 5 de ellas tenían sus Biblias, la lámpara, pero el Espíritu no estaba en ellas, en sus vasijas. El Espíritu Santo se había ido y no tenían el Espíritu Santo y no entraron al reino de Dios. Hermanos, es una cosa muy seria para nosotros y estamos en los últimos días y no va a pasar mucho tiempo. Va a ser demasiado tarde. No sé cuánto más. Sé que esto nos corresponde muy cuidadosamente cada día y no estamos orando tanto como debiésemos. No estamos orando tan fervientemente como debiésemos. La mayoría no estamos orando tan a menudo como debiésemos o tan largo como debiésemos y bastante pronto va a ser demasiado tarde. Vamos a estar dentro de aquellos de la condición de la Odisea. La iglesia laodicena como tal aún no ha venido, pero vendrá pronto. Viene después de la gran tribulación, sale de esta. Bueno, hoy he tratado de darles el significado de estos festivales y cómo los festivales de Dios, estos días de fiesta, representan el plan de cómo trabaja Dios y lo que en realidad es el plan. Recuerden que la humanidad fue hecha sin vida, solo una existencia química, la idea de cómo ganamos vida. Este es el porqué en el capítulo 2 de Efesios dice a los que fueron gentiles: sin Dios estabais muertos en vuestras transgresiones y rebeliones. No tenían vida. El mundo está muerto desde este punto de vista. De cada día que viven están muriendo. La muerte es un gran proceso. Toma largo tiempo. A algunas personas les toma 70 años para morir y a algunos les toma 100 años. Yo espero alcanzar los 100, pero quizá no pueda.
Recuerdo a mi madre una vez diciéndome: Herbert, ¿piensas que viviré 100? Bueno, no sé. Ustedes saben cómo le hablan a alguien cosas como esta. Ustedes quieren reforzarles y decir: por supuesto, los vivirás, madre. Quizá no le habría dicho esto porque no lo sé. No lo hizo, pero tenía 95 y medio cuando murió. Algunos de mis abuelos estaban en sus 90 cuando murieron. Bueno, pienso que es necesario para el resto de ustedes que permanezca un poco más y espero que Dios me guarde aquí y creo que Él lo hará. Deseo sus oraciones y ustedes tienen las mías. Sé que necesitamos un revivamiento en esta iglesia. Estamos tratando de regresar al carril y hemos estado regresando al carril en doctrinas y en cosas como estas. Pero, ¿estamos llenos del Espíritu de Dios, hermanos? ¿Todos nosotros como debiésemos? Lo dudo. Entre más llenos estén del Espíritu de Dios, más leen la Biblia y más hablan a Dios en oración. Pasan más tiempo en estudio bíblico, no solo leyendo, sino estudio bíblico y oración. Lean algunas de las oraciones de Daniel, de David y de aquellos hombres de Dios, y cómo oraban y derramaban sus corazones y ponían todo su corazón en sus oraciones. ¿Oran de este modo? ¿O solo es una pequeña oración de: Padre, quiero orar por esta y aquella otra persona, y así, y solo una pequeña oración ligera, y esto es todo? Esto no es orar con el espíritu realmente contrito. Necesitan ser fervientes y necesitamos estar cerca de Dios, pasar más de nuestro tiempo con Dios y menos con este mundo y los intereses y placeres de este mundo. Bueno, hasta la próxima. Ahora debo ir el próximo sábado a Nueva York y este será, por supuesto, el último día santo, y tendré una audiencia bastante grande en Nueva York. Pienso, y muchos hermanos de la iglesia vendrán allí, y quizá el sábado siguiente pueda estar aquí otra vez, pero hasta verlos de nuevo, porque una vez más voy a decir adiós. Espero estar con ustedes más a menudo otra vez de ahora en adelante de lo que he estado en los últimos 2 años.